La renta variable con su potencial de altos rendimientos puede parecer el camino perfecto para generar riqueza. Sin embargo, también es un terreno lleno de incertidumbre y peligroso que solo inversores profesionales pueden operar. ¿Pero qué es la renta variable? La renta variable se refiere a las inversiones en las que los rendimientos no están garantizados y pueden variar con el tiempo. A diferencia de la renta fija, donde los pagos son predecibles, en la renta variable puedes obtener tanto grandes ganancias como pérdidas significativas, que incluyen activos como las acciones, los fondos cotizados en bolsa, los fondos de inversión, materias primas, índices bursátiles, divisas y participaciones en sociedades. Estos activos no tienen un pago o rendimiento garantizado, lo que significa que tu dinero está en juego dependiendo del éxito de la inversión. Por ejemplo, imagina que decides invertir en acciones de una empresa tecnológica, como Apple. Compras 10 acciones a $150 cada una, por un total de $1.500. Si Apple lanza un nuevo producto exitoso y sus ganancias aumentan, el precio de sus acciones podría subir a $200 cada una. En este caso tus 10 acciones ahora valdrían $2.000, lo que representa una ganancia de $500. Sin embargo, si Apple enfrenta problemas como una disminución en las ventas o una crisis de reputación, el precio de sus acciones podría bajar a $100 cada una. En este caso, tus 10 acciones ahora valdrían $1.000, lo que representa una pérdida de $500. Pero ¿cómo funciona realmente la renta variable? En este caso imagina que compras acciones de una empresa, al comprar te conviertes en propietario parcial de esa empresa, lo que te da derecho a una parte de las ganancias como los dividendos, y en algunos casos a votar en las decisiones importantes de la empresa. El valor de las acciones puede subir o bajar dependiendo de varios factores, como el desempeño financiero de la empresa, las condiciones económicas generales, las noticias del sector y los cambios en la política gubernamental. Algunas empresas reparten parte de sus ganancias a los accionistas en forma de dividendos. Estos pueden ser pagos en efectivo o acciones adicionales. Los dividendos suelen pagarse trimestralmente, pero esto puede variar según la empresa. Recibir dividendos es un ingreso adicional que puedes obtener además del aumento en el valor de las acciones. La facilidad con la que puedes vender depende de la liquidez del mercado, es decir, de cuántas personas están comprando y vendiendo acciones en ese momento. Si el valor de las acciones ha subido desde que las compraste, obtendrás una ganancia al venderlas. Si ha bajado, podrías tener una pérdida. En otras palabras, la renta variable funciona a través de la compra y venta de acciones, donde el valor de tu inversión puede variar con el tiempo ofreciendo la posibilidad de altos rendimientos pero también conllevando un mayor riesgo. Ahora, existen ciertas ventajas y riesgos que debes de tener en cuenta antes de invertir en renta variable. La principal ventaja es el potencial de altos rendimientos. Las acciones pueden ofrecer rendimientos superiores a otros tipos de inversiones a largo plazo. Es decir, si una empresa tiene éxito y sus ganancias aumentan, el valor de sus acciones puede subir significativamente, permitiéndote obtener una ganancia considerable. Otra ventaja es la diversificación. Invertir en una variedad de acciones de diferentes sectores y regiones puede ayudar a reducir el riesgo. Si una empresa o sector no va bien, otras inversiones en tu cartera podrían compensar esas pérdidas, ayudando a estabilizar tu rendimiento general. Además, algunas empresas reparten parte de sus ganancias a los accionistas en forma de dividendos. Estos pagos pueden proporcionar un flujo de ingresos regular, además de cualquier ganancia de capital que obtengas al vender las acciones a un precio más alto. Ahora, uno de los principales riesgos es la volatilidad. Los precios de las acciones pueden ser muy volátiles, lo que significa que pueden subir y bajar rápidamente debido a factores económicos, políticos y específicos de la empresa. Esta volatilidad puede resultar en ganancias rápidas, pero también en pérdidas significativas. Otro riesgo es la posibilidad de pérdida total. Si una empresa en la que has invertido quiebra, podrías perder toda tu inversión. A diferencia de la renta fija, donde generalmente recuperas al menos parte de tu inversión, en la renta variable esto no está garantizado. Y la incertidumbre en los precios de las acciones, el cual puede verse afectados por factores externos como cambios en la política gubernamental, eventos globales y cambios en las condiciones económicas. Estos factores pueden ser difíciles de predecir y controlar. Debes tomar en cuenta que la renta variable está enfocada para aquellos inversores que cuentan con un perfil de inversión más agresivo. En estos casos, los inversores buscan la máxima rentabilidad asumiendo un riesgo mayor.
Los activos de renta variable son diversos y ofrecen muchas opciones de inversión. Los más comunes son los siguientes. Acciones. Las acciones son títulos que representan una fracción del capital social de una empresa. Al comprar acciones, te conviertes en accionista y adquieres derechos económicos y políticos dentro de la empresa. Los derechos económicos incluyen recibir dividendos y participar en la distribución de activos en caso de liquidación. Los derechos políticos pueden incluir votar en las juntas de accionistas sobre decisiones importantes de la empresa. El valor de las acciones puede fluctuar en función del desempeño financiero de la empresa, las condiciones del mercado y otros factores externos. Materias primas. Las materias primas son recursos naturales como el oro, el petróleo o el trigo. Invertir en materias primas implica comprar contratos que representan una cantidad específica de estos recursos. Los precios de las materias primas pueden ser muy volátiles y están influenciados por factores como la oferta y la demanda, eventos geopolíticos y condiciones climáticas. Por ejemplo, una sequía puede aumentar el precio del trigo, mientras que un conflicto en una región productora de petróleo puede hacer subir los precios del crudo. Índices bursátiles. Un índice bursátil es una medida del desempeño de un grupo específico de acciones. Ejemplos comunes incluyen el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average. Invertir en índices bursátiles significa invertir en una cartera que replica el rendimiento de ese índice, proporcionando diversificación y reduciendo el riesgo asociado con invertir en acciones individuales. Los índices bursátiles permiten a los inversores obtener una visión general del mercado y diversificar su inversión sin tener que seleccionar acciones individuales. Fondos cotizados en bolsa. Son fondos que se negocian en la bolsa de valores y que replican el comportamiento de un índice, sector, materia prima o un grupo de activos. Ofrecen diversificación y son fáciles de comprar y vender como las acciones. Estos fondos pueden incluir una variedad de activos como acciones, bonos y materias primas. Por ejemplo, un ETF que sigue el índice S&P 500 incluirá acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, proporcionando una amplia diversificación. Divisas. Las divisas son monedas extranjeras. Al invertir en divisas implica comprar y vender monedas en el mercado de divisas conocido como Forex. Los precios de las divisas fluctúan debido a factores económicos, políticos y de mercado. Este tipo de inversión puede ser muy volátil y requiere un buen conocimiento del mercado global. Por ejemplo, imagina que el euro se fortalecerá frente al dólar estadounidense y decides comprar euros con tus dólares. Supongamos que la tasa de cambio actual es un euro igual a un dólar con 10 centavos, y compras 1.000 euros, lo que te cuesta $1.100. Después de un tiempo, la tasa de cambio cambia a un euro igual a un dólar con 20 centavos, y decides vender tus 1.000 euros, el cual recibes $1.200. Esto significa que has ganado $100 debido a la apreciación del euro frente al dólar. Recuerda que el mercado de divisas puede ser muy volátil y requiere un buen conocimiento del mercado global, así como estar atento a las publicaciones y noticias económicas. Ahora, para poder invertir en renta variable se lo puede hacer de varias formas. La primera es comprar acciones individuales, donde debes elegir empresas específicas en las que deseas invertir. Esto te da control sobre tu portafolio y la posibilidad de beneficiarte directamente del éxito de esas empresas. Sin embargo, también implica un mayor riesgo, ya que el rendimiento de tu inversión depende del desempeño de cada empresa en particular. La siguiente es mediante los fondos mutuos. Los fondos mutuos reúnen dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada de acciones. Un gestor de fondos profesional se encarga de seleccionar y gestionar las inversiones. Esto te permite diversificar tu portafolio automáticamente y reducir el riesgo asociado con invertir en acciones individuales. Es una opción conveniente para quienes prefieren una gestión más pasiva, pero debes tener en cuenta las comisiones que implica este tipo de fondos. Para los más avanzados pueden operar con divisas o materias primas. Invertir en divisas implica comprar y vender monedas en el mercado de divisas Forex, aprovechando las fluctuaciones en las tasas de cambio. Invertir en materias primas, como el oro o el petróleo, implica comprar contratos que representan una cantidad específica de estos recursos. Ambos tipos de inversión pueden ser muy volátiles y requieren un buen conocimiento del mercado global. Y ahora que conoces cómo funciona la renta variable, te daré unos consejos para invertir de manera segura en este tipo de renta. Lo primero que debes hacer es investigar antes de invertir. Antes de comprar acciones o cualquier otro activo de renta variable, investiga sobre la empresa o el sector.
Entiende su modelo de negocio, sus perspectivas de crecimiento y los riesgos asociados. Lee informes financieros, sigue las noticias del sector y consulta análisis de expertos. Estar bien informado te ayudará a tomar decisiones más acertadas y a evitar inversiones arriesgadas. Ahora debes de invertir a largo plazo. Mantén tus inversiones durante varios años para aprovechar el crecimiento y reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado. Es decir, aunque el mercado de valores puede tener caídas temporales, a lo largo de décadas tiende a crecer. Invertir a largo plazo te permite beneficiarte de este crecimiento. Diversifica tu portafolio, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Invertir en una variedad de acciones, sectores y regiones puede ayudar a reducir el riesgo. Por ejemplo, si inviertes solo en empresas tecnológicas y ese sector enfrenta una crisis, podrías perder mucho dinero. Sin embargo, si también tienes inversiones en sectores como salud, energía o bienes raíces, las pérdidas en un sector pueden ser compensadas por ganancias en otros. Mantén la calma en momentos de volatilidad. El mercado de valores puede ser muy volátil, y es importante no tomar decisiones impulsivas basadas en movimientos de corto plazo. Mantén la calma y sigue tu plan de inversión a largo plazo. Es decir, si el mercado cae repentinamente, evita vender tus acciones por pánico. En lugar de eso, revisa tus objetivos y considera si las razones fundamentales para tu inversión han cambiado. Considera buscar asesoramiento profesional de un asesor financiero. Un asesor puede ayudarte a crear un plan de inversión personalizado, basado en tus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y horizonte temporal. Además, pueden ofrecerte orientación experta y ayudarte a tomar decisiones informadas, lo que puede ser especialmente útil si eres nuevo en la inversión o si el mercado se vuelve complicado. Estos consejos te ofrecen ventajas y características específicas que pueden adaptarse a tus objetivos financieros y perfil de riesgo. Pero si no deseas invertir en renta variable, tranquilo que para ello te invito a que mires el siguiente video, donde te explico cómo invertir en renta fija de manera efectiva. Y recuerda que la acción vence a la inacción,